Buenas noches. Mi nombre es Rigoberto Huelvas Correa, estudiante de Derecho de la Universidad Yacambú, y hoy vamos a hacer una exposición sobre el cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones para la asignación de la Cátedra de Teoría de las Obligaciones. El cumplimiento de una obligación es la que determina el fin de la obligación adquirida y no es más que la realización efectiva de la prestación debida. Su base legal se encuentra en el Código Civil venezolano, desde los artículos 1264 al 1272. Las formas básicas del cumplimiento de una obligación son en especie y en equivalencia. En especie quiere decir que la obligación se cumple tal cual como fue adquirida, cumpliendo todos los términos y condiciones. El cumplimiento por equivalencia sucede cuando no se da el cumplimiento por especies. Entonces se generan gastos por incumplimiento y gastos por daño y perjuicios. Las formas generales de cumplimiento de las obligaciones se pueden ver desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista de la ejecución de la prestación como se contrajo, tenemos la ejecución en especie y la ejecución en equivalencia, que fueron las que explicamos anteriormente. Desde el punto de vista de la voluntariedad en el cumplimiento, tenemos al cumplimiento voluntario. En el cumplimiento voluntario, la persona que ejecuta la obligación es el deudor, lo cumple voluntariamente. También tenemos el cumplimiento directo, es cuando es realizado por la persona del deudor. Y el cumplimiento indirecto o ejecución indirecta es aquella que es realizada por una persona o medios distintos al deudor que lo contrajo. Los efectos del cumplimiento de una obligación son simples. Primero, el fin de la obligación adquirida y la liberación del deudor y el fin de las acciones del acreedor. El incumplimiento de las obligaciones. Esto no es más que la inejecución de una obligación. Puede ser por su naturaleza una inejecución total, que es cuando se incumple totalmente con la obligación. Es la forma de incumplimiento por excelencia. Y la forma de incumplimiento parcial es cuando la obligación se incumple por partes y no en su totalidad. También tenemos el incumplimiento según su duración. El incumplimiento puede ser permanente o definitivo. Cuando la inejecución es definitiva e inmutable, y temporal cuando se produce retardo en la ejecución de la obligación. Según las causas del incumplimiento, puede ser voluntario e involuntario. En el caso del cumplimiento involuntario sucede cuando las causas del incumplimiento por hechos sobrevenidos después de adquirir la obligación, que impiden que el deudor cumpla con la obligación. La doctrina ha denominado a estas causas como causas extrañas no imputables, como los casos fortuitos. Se habla de casos fortuitos cuando acontecen fuera de la voluntad del deudor, como la muerte por accidente de tránsito, o motivos de fuerza mayor cuando el hecho puede ser previsible pero inevitable, como el caso de las inundaciones y de los huracanes. El artículo 1272 del Código Civil dice: el deudor no está obligado a pagar los daños y perjuicios cuando, a consecuencia de un caso fortuito o de fuerza mayor, ha dejado de dar o de hacer aquello a que está obligado o ha ejecutado lo que está prohibido. Las causas imputables son el dolo y la culpa. Cuando se actúa de mala fe hay causa de dolo, realizando actos que causan daños al acreedor con el propósito de no cumplir con la obligación. Se deben cumplir ciertos requisitos para que exista dolo: que el deudor tenga la intención de causarle daño al acreedor,
la realización de un acto u omisión para causar ese daño, que le produzca un daño económico al acreedor debido al incumplimiento. El dolo debe probarse. La obligación no se extingue, sino que el deudor debe cancelar los daños y perjuicios provocados. La culpa es un hecho u omisión imputable al deudor, pero sin que éste haya tenido la intención de causar un daño o perjudicar al acreedor. De esta manera, el deudor es culpable solo por imprudencia o negligencia. Entonces tenemos unas formas de culpa establecidas. La negligencia es el descuido en el actuar. La imprudencia es el olvido de las precauciones. La impericia es la falta de práctica, experiencia y habilidad. La inobservancia se trata de la omisión al cumplir los deberes impuestos por los reglamentos. Incumplimiento culposo de obligaciones contractuales y extracontractuales. Es el incumplimiento de una obligación nacida de un contrato, sin la intención de incumplir con tal contrato. Y el incumplimiento culposo de obligaciones extracontractuales, o sea, que no están dentro de los contratos, sucede cuando los daños o perjuicios no tienen origen en una relación contractual, o sea, no hay contrato, pero igualmente existen las obligaciones. Por ejemplo, un padre es responsable de los actos y perjuicios que cause su hijo, y un empresario por los que causen sus empleados. También vamos a hablar un poco de la mora. La mora es el retraso culpable o doloso del cumplimiento de una obligación por parte del deudor, o la no aceptación de la prestación por parte del acreedor. Existe entonces mora del deudor y mora del acreedor. Se habla de mora del deudor, como ya se dijo antes, cuando el deudor incumple la obligación en el tiempo y el lugar estipulados para el cumplimiento. Y se habla de mora del acreedor cuando éste deja de recibir en el tiempo y lugar estipulado la prestación objeto de la obligación. La mora se extingue por la ejecución de la obligación, por una oferta de pago aceptada por el acreedor, por prórroga en la ejecución de la obligación. Esto en el caso de la mora del deudor. Y se extingue la mora del acreedor cuando éste acepta la ejecución de la obligación demorada y cuando se llega a un acuerdo con el deudor para extinguir dicha mora. Esta es toda mi exposición. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.